33.000 barriles día. Eso nos da un total de exportación de 2.528.000 barriles día. Esta presentación yo la dejo en la comisión para que después los diputados puedan verla con más detalle, ¿no? Es muy importante resaltar es que tenemos en nuestra cesta de exportación una cantidad importante de fuel oil, nafta y gasolina por 362.000 barriles. Tenemos diésel, gasóleo 7.000 barriles, asfalto 8.000 barriles y otros productos derivados de nuestro procesamiento de petróleo 103.000 barriles. Adelante. Cuando hablamos de la premisa del precio del petróleo, yo quería mostrar esta gráfica. Esta es una gráfica que da una serie de evolución del precio del petróleo, bueno, desde finales de los años 90, donde estaba en pleno desarrollo la apertura petrolera en el país, y cómo después, producto de la política de plena soberanía petrolera y la articulación con la OPEP, un resultado concreto de la política de cuotas de producción de petróleo es la variación del precio. Fíjense que nosotros recibimos acá, con los estertores de la Cuarta República, cuando comenzó el gobierno revolucionario, un precio del petróleo de $9,7 el barril. Eso no era producto del azar, eso era producto que había una violación masiva de las cuotas establecidas en la OPEP, y en particular en Venezuela se estaba desarrollando la plena apertura petrolera. Cuando llegó el comandante Chávez, el gobierno revolucionario, y se establece una política de fijación de cuotas, recuerden que se hizo la reunión de jefes de Estado de la OPEP en el año 2000, después Venezuela hizo la propuesta de mantener una banda de 22 a 28 dólares, era ministro el doctor Ali Rodríguez, y después a partir del año básicamente 2004, 2007, comenzó un ascenso hasta tener los precios del petróleo en un rango que estimamos justo con un piso de $100 el barril. Por eso es que nuestra producción tiene una cuota establecida. Nuestra producción tiene una cuota de 3 millones de barriles porque es la cuota que nos corresponde en la OPEP y nosotros no vamos a violar los acuerdos en el seno de la OPEP. Pero si me permiten señalar el comportamiento de esta gráfica, a ver si lo podemos mostrar aquí, la premisa de por qué colocamos $60. El precio del petróleo corresponde a elementos internacionales que muchas veces están fuera de nuestro control. En el mes de agosto del año 2008, el precio de nuestra cesta estaba rondando los $131,2 el barril. En aquel momento, en el seno de la OPEP, decíamos que eso no tenía nada que ver con las cuotas de producción, sino que tenía que ver con la crisis inmobiliaria, la burbuja especulativa que había en la economía norteamericana y que estaba empujando la adquisición de futuros de petróleo. Por eso el precio subió a esos niveles. Nosotros ahí alertábamos que, bueno, eran variables que podrían cambiar en cualquier momento fuera de nuestro control, más allá de lo que hiciera la OPEP, y efectivamente, fíjense cómo a partir de agosto, septiembre del año 2008 hasta enero del año 2009, el precio del petróleo cayó de 131 a 38,8. Nuestra cesta llegó a estar en números puntuales de $35 el barril. Ahí nosotros tuvimos una pérdida de 12.000 millones de dólares de ingresos petroleros en menos de 4 o 5 meses. Entonces, esta es una premisa para marcar nuestro presupuesto que nos obliga a nosotros a ser conservadores en su nivel. Recuerdo que en ese año el presupuesto nacional se había fijado a $60 el barril y tuvimos que ajustarlo. Y bueno, y fue toda una complicación reajustar todo el presupuesto porque había caído el precio del petróleo. De tal manera que ese es el comportamiento del mercado petrolero. Hay variables que no están a nuestro alcance controlar. Hay situaciones geopolíticas en el Medio Oriente. Hay países que bombean más petróleo para promover una situación política específica en el Medio Oriente. Cuando se invadió Libia, por ejemplo, países del Golfo bombearon mucho más petróleo para abastecer y sobrepasar, aprovechar la oportunidad de producción de petróleo que dejó Libia. Por cierto que Libia desde entonces ha estado desestabilizada, no puede producir los niveles que tenía originalmente. Ahorita con la agresión a Siria hay importantes volúmenes de precio que colocan en el mercado igualmente para, bueno, sostener económicamente una situación política que, como nosotros hemos denunciado, es una agresión contra el pueblo sirio. Entonces son elementos que nosotros no podemos controlar y nosotros cometeríamos un error y creo que rayaría en una irresponsabilidad fijar el precio del petróleo a sus niveles máximos. Porque si ajustamos todo el gasto del funcionamiento de la administración pública
para un precio que después puede variar hacia la baja sería un tema por lo menos imprudente. Entonces eso es interesante, esta gráfica, por eso quería traerla, para que vean cómo, aunque tenemos una política sostenida de mantener nuestro nivel de producción en el nivel establecido por la OPEP, sin embargo los precios del petróleo pueden fluctuar y pueden caer dramáticamente, y eso es algo de lo que siempre tenemos que cuidarnos. Nosotros nos llega todos los días el precio del petróleo, todos los días nosotros lo estamos monitoreando, sus variaciones. Fíjense cómo dependiendo de los crudos marcadores que nosotros utilizamos, puede venirse, caer a la baja, subir. Parece un cardiograma, ¿no? Bien, adelante. Adelante, por favor. Cuando hablamos en términos de producción, que es la otra variable, nosotros ya he tratado de indicar que mantenemos una producción de 3 millones de barriles, producto de nuestros acuerdos en la OPEP. Nosotros no nos vamos a desviar de eso. Aunque tenemos un plan y unos objetivos estratégicos de aumentar nuestra capacidad de producción, que es distinto, a 6 millones de barriles, vamos a tener una producción establecida en 3 millones. Fíjense esta gráfica, me pareció interesante traerla, presidente, porque ella muestra cómo ha sido la evolución de la producción petrolera en el país. Comenzó allá en la costa oriental del lago, comercialmente a partir de 1920-22, y fue ascendiendo hasta tener una máxima capacidad de producción en el país de 3.070.000. Por eso cuando hablamos en el Zulia de producción de petróleo, hablamos de lo que era el Zulia en términos de reservas de petróleo. De esos 3.700.000, 3 millones se producían en el estado Zulia. Fíjense que muy poca gente conoce esta gráfica, la variación, cómo cayó la producción hasta el año 1986, más o menos. La producción cayó a 1.600.000 barriles diarios de petróleo. Es decir que el tema de la producción petrolera es un tema que tenemos que llevarlo monitoreado permanentemente para, bueno, lograr el trabajo que hacen nuestros obreros todos los días de mantener los niveles de producción a los niveles que tenemos actualmente. Fíjense que nosotros, llegado un momento en que comenzó el cumplimiento específico de la cuota de producción, nos hemos mantenido en 3 millones y eso no va a variar. Adelante. La única vez que eso varió drásticamente fue cuando el sabotaje petrolero. El ministro Merentes ahora mostraba las láminas de la caída del PIB y afectaciones que le hablaba a nuestra economía. Bueno, esas afectaciones tienen nombre y apellido, es la guerra económica. Y esto está claro. Nuestro país en enero del año 2003 estaba produciendo solamente 3.000 barriles días de petróleo, 23.000 barriles días de petróleo, por el sabotaje petrolero. De allí, de esta situación a que nos llevaron, por razones políticas, de derrocar al comandante Chávez, subió otra vez nuestra producción y se ha mantenido, bueno, permanentemente en ese nivel de 3 millones de barriles. Yo debo decir que en septiembre del año 2008 nuestra producción estaba en 3.400.000 barriles días de petróleo. Pero para volver a recuperar el precio, la gráfica anterior, disculpa, vuelve atrás un momento, más atrás, ahí. Nosotros aquí en este punto, este precio nos estaba acompañando y estábamos en 3.400.000 barriles días de petróleo. Ese diciembre nosotros hicimos una reunión de la OPEP en Argelia y se decidió un recorte de 4.500.000 barriles. A Venezuela le correspondió recortar 364.000 barriles día de su producción y por eso nos quedamos en una cuota de 3 millones. Adelante. Bien, adelante. Un tema que señalaba de lo que es el nivel de nuestras exportaciones tiene que ver con el mercado interno. Esta es una gráfica que refleja, contrariamente de lo que algunos medios estaban señalando, que nosotros no estábamos destinando suficiente combustible al mercado interno, refleja cómo el mercado interno nuestro ha evolucionado desde unos 382.000 barriles día a 716.000 barriles día de consumo interno. Es muchísimo, es mucho. Es similar, bueno, se acerca bastante al consumo interno de Brasil. En proporciones no tiene ningún sentido que nuestro consumo sea eso. Nosotros hemos estado atendiendo esta cantidad de recursos que requiere nuestra sociedad para su funcionamiento. Nosotros creemos que hay un importante segmento de despilfarro en nuestros propios recursos naturales.
Pero bueno, es una responsabilidad que tenemos. Entonces estamos atendiendo eso, pero por supuesto eso me resta las exportaciones. Volúmenes de combustible que yo pueda ahorrar en el mercado interno, por supuesto que se destinarían a la exportación. Adelante. Allí pido excusas por las letricas, pero son los números. Tampoco lo veo, yo solo que voy a usar. Tengo aquí esta lámina, después yo le voy a dejar la lámina a los diputados, porque, claro, está creciendo muchísimo el GLP. El GLP, que es el que consume nuestro pueblo en Bombona, ha aumentado de 53.000 barriles a 90.000 barriles día. Es la primera línea que hay ahí. Es decir, le estamos dando mucho más cobertura a nuestra población, bueno, en términos de GLP, aunque sabemos que hay problemas en su distribución, pero la volumetría indica que hemos estado incrementando muchísimo. El otro tema es el fuel, que lo hemos venido utilizando en el centro de la gráfica, está el incremento del fuel, prácticamente se ha duplicado, que es para nuestro sector eléctrico, y el gasóleo y el diésel, que ha aumentado dramáticamente de 78.000 barriles a 251.000 barriles, y esto ha sido para atender, bueno, el crecimiento de nuestra demanda industrial, pero también el crecimiento del sector eléctrico. En gasolina, observen que pasamos de 178.000 barriles a 302.000 barriles días de gasolina, con el problema de que como el precio es indiferente para los tipos de gasolina, bueno, nuestra población usa en su vehículo, que está diseñado para una gasolina 91, usa gasolina 95, porque alguien cree que eso es mejor para el vehículo, y eso nos obliga entonces a tener que traer más componentes, porque aquí se eliminó la gasolina con plomo. Aquí antes del sabotaje petrolero se vendía gasolina con plomo. Hacer gasolina con plomo es muy barato. Le echan plomo, lo cual era un crimen a nuestra gasolina. Venezuela era uno de los últimos países que consumía gasolina con plomo en el mundo. Hace una gasolina 83 octanos, le echas plomo y se la puedes colocar a los carros como si fuera 95. Sin embargo, se exportaba gasolina ecológica a los Estados Unidos. Nosotros hemos asumido el costo y hemos tenido que importar lo que se llama oxigenante, MTB básicamente. Eso es lo que algunos medios reflejan que son importaciones de gasolina. No es importación de gasolina, es importación de componentes para hacer gasolina de alto octanaje, porque se disparó el consumo de 95 octanos. Y bueno, ese es un tema con el que nosotros lidiamos todos los días permanentemente. Hablaba sobre todo este alza en el consumo interno de el diésel y otros